Otros ejemplos de áreas en las que se puede trabajar: preparen su negocio para venderlo. Esto es bien interesante. Esta es una teoría en la que si ustedes están manejando un negocio bajo un criterio de que ustedes están allí, pero ustedes no tienen claro cuándo van a dejar esa empresa, una buena manera de proyectar el futuro de su empresa es haciendo de cuenta que es un carro. No importa que tu empresa venda hoy eh, $5,000 al mes o que venda 5 millones al mes. El punto es que en algún momento tú vas a estar reflexionando hoy o dentro de 5 años o dentro de 10 años o dentro de 20 años, ¿qué voy a hacer con esta empresa? ¿La van a heredar mis hijos? Pues eso es un accidente. Que un hijo se interese en la empresa de uno y la quiera liderar, eso es un accidente. Mal haría yo como padre en decirle a mis hijos: tienes que manejar una empresa que la creé fui yo. O sea que como que no es tan estratégico decir, y mis hijos tendrán que manejar esta empresa, y estoy creando esta empresa para que ellos tengan que manejarla. Si pasa, pues maravilloso. Pero hay que estar abierto mentalmente a que hay un momento en que quizá tú ya quieras retirarte o quieras tomar unas vacaciones ya permanentes y ya no quieras como seguir en la operación en la que estás. ¿Qué tal si ese negocio, como lo tienes, lo ves como si fuera un carro que quieres mantener limpio, en buen estado, al que le pones sus repuestos, al que dices, cuando yo quiera vender este carro, lo voy a vender muy fácilmente porque está muy bien? ¿De qué manera preparo yo mi negocio para venderlo? Pues miren, pago impuestos correctos, declaro las ventas, todas las que hago, mantengo limpia la contabilidad para ser muy claro y poderla transmitir a quien me la pida en un momento determinado que quiera vender la empresa. En la medida en que yo declaro todas las utilidades que tengo, puedo mostrar una radiografía de la realidad del negocio año a año en términos de ventas y en términos de utilidades. Eso me permite que sea más fácil definirle un valor de venta a la empresa. Eso permite que tú, si quieres tener un retiro temprano, tengas una suma de dinero importante que capitalizaste a través de esta empresa para que la puedas utilizar en ese retiro temprano, o que tengas resuelta tu vida financiera desde el punto de vista de la venta de ese negocio. Entonces, el tema de ver los negocios como algo que se vende es muy importante, y en Estados Unidos es algo que es toda una industria. Aquí se consiguen los brokers de negocios, los business brokers, que te ayudan a hacer un proceso de intermediación en la venta de tu negocio a alguien que no quiere arrancar un negocio desde cero, que no quiere esperar a llevar un negocio al punto de equilibrio, que quiere comprar un negocio que ya tenga flujo de caja, que ya tenga clientes, que tenga manuales de procesos y procedimientos, que tenga empleados entrenados. Hay muchas variables por las cuales hay gente que quiere comprar un negocio en plena operación y que está dispuesto a pagar una prima de actividad o un goodwill por alguien que lo desarrolló y lo sacó adelante. Entonces, esta variable de preparar el negocio para venderlo es una variable muy importante en el proceso de tomar control de tu negocio, porque te ayuda a tener una visual diferente sobre la empresa. No solo estoy en mi barco hoy, sacándolo adelante y viviendo de él, sino que estoy pensando, en algún momento voy a vender mi barco, en algún momento voy a vender mi fábrica de empanadas y la voy a vender en el mejor estado posible y al mejor precio posible. Otros puntos a tener en cuenta en los procesos de trabajo es delegación. Deleguen. El que no delega no crece, es una gran realidad. Aprender a delegar es un tema básico. Aquella persona que dice aquí todo solamente funciona bien si lo hago yo mismo, malas noticias, eres un pésimo administrador. Porque la gente buena no se consigue, la gente buena se forma. Tú la formas dentro de la empresa, le das la oportunidad de cometer errores, todos los errores que muy seguramente nosotros mismos cometimos en el proceso de volvernos muy buenos managers, muy buenos administradores, muy buenos gerentes. La excelencia empresarial se constituye o se construye sobre la base de aprender de los errores y aprender de los aciertos. Uno de los atributos más importantes de un excelente administrador es delegar. Y si yo aprendo a delegar, el mundo ideal es que el negocio funcione sin que me necesite. El mundo ideal es que ese negocio, ese barco, zarpe a la buena mar, buen viento y buena mar, sin necesitarme a mí. Si ustedes quieren un buen indicador de que van por muy buen camino siendo unos administradores o gerentes excepcionales, es que su negocio cada vez los necesita menos. Es cambiar en ese cuadrante en el que habla Robert Kiyosaki de ser autoempleado, y es aquel que si tú no estás en el negocio no factura,
a pasar a ser dueño de empresa, y el dueño de empresa es aquel que ha logrado configurar un sistema de negocios que puede llegar a funcionar sin él o ella. O sea, que tú no tienes que estar ahí para poder que el negocio facture. Y ese es el sueño de todos nosotros, que el negocio facture sin que tú estés. Profesionalicen su equipo, denle el chance a su equipo de que aprenda, desarrollen su equipo, denles tiempo para que estudie, hagan análisis sobre la base del error y del acierto. Pónganlos a hablar entre ellos, pónganlos a resolver temas entre ellos, elévenlos, denles plan de carrera, denles la opción de avanzar dentro de la empresa. Construyan cargos, vayan fortaleciendo su equipo de tal manera en que a medida que la empresa se fortalece, su equipo pueda fortalecerse desde la educación, desde la formación, pero también desde lo económico. Este es un factor clave para poder delegar tranquilo. Vas a empezar a delegar tranquilo o tranquila en función de personas que ya están formadas. Depuren los detalles contables, mantengan su contabilidad del negocio limpia, transparente. Traten de no manejar gastos personales dentro de la empresa, sino que traten de tener un salario y que del salario ustedes hacen sus gastos personales. Así toda la contabilidad está mucho más limpia. Declaren impuestos altos, o por lo menos los que son los impuestos correctos. Es muy importante ser claro y ser muy transparente con el Estado. El Estado requiere los dineros que nosotros pagamos. Nosotros necesitamos de un entorno sano, saludable, para poder que nuestros productos o servicios se vendan. Todos contribuimos. El Estado es fuerte para hacer países fuertes, para que a través de países fuertes nuestros negocios puedan ser fuertes. Es un tema donde nos debemos al contexto en el que estamos. Valoricen sus activos, tengan en cuenta cuánto valen los activos que ustedes tienen, cuánto vale tu marca hoy, cuánto valen esos activos que tienes en la empresa, qué activos tienes por ahí improductivos, véndelos, lo que no necesites, vuélvelo efectivo y ponlo en la compañía, en nuevos proyectos, en nuevas cosas que puedas hacer para la empresa. Valore su negocio, trate de determinar cuánto vale su negocio hoy, así no piense venderlo hoy. Y si su negocio hoy vale 200,000 o 2 millones, ¿cuánto puede valer en 5 años o en 10 años? Ahí está tu retiro, ahí está tu pensión, ahí está el dinero consolidado en una empresa que tú creaste, en un modelo de negocio que creaste, pero un modelo de negocio en el que en la medida en que delegas, en la medida en que lo preparaste para venderlo, en la medida en que haces profesional tu equipo, pues estás cada vez más listo para que el día en que decidas puedas venderlo o puedas entregarlo. Puedes vender la mitad y quedarte como dueño de la mitad. Puedes vender el 80% y quedarte con el 20%. Es totalmente viable que se hagan este tipo de operaciones. Algunos imperativos gerenciales: reúnanse con su contador de manera muy frecuente. Él es su primer asesor. Él entiende lo que está pasando con su negocio. Planeen el cierre contable y tributario de su empresa desde mucho antes de enero o febrero. Váyanse a junio, a marzo, a febrero y ya están planeando el año que viene en temas de cierre contable y tributario. ¿Cuánto pienso pagar de impuesto? ¿Cuánto voy a vender? O sea, hagan sus análisis, trabajen de la mano de su contador, páguenle bien a su contador, no le paguen solo por llevar cuentas. Ese es un error estratégico con tener un contador solo para que me lleve la cuenta. Yo necesito que me interprete, yo necesito que sea parte de mi mesa directiva, yo necesito reunirme cada mes con él para que me diga, ¿y cómo cerramos el mes pasado? Páguenle lo suficiente para que ese contador pueda tomar atención, dedicar horas de calidad a su negocio. Revisen los aciertos comerciales que tuvieron el año anterior. Revisen qué salió bien el año anterior para poder planear cómo hago énfasis en esas cosas que salieron bien para que forme parte de mi desempeño financiero del año que viene. Estamos en muy buena época. ¿Qué ha salido bien este año para potencializarlo, fortalecerlo y potencializarlo para el año que viene? Revise los errores del año anterior. ¿Qué salió mal? ¿Cuál fue el cliente que se quejó? ¿Por qué? ¿Cómo cerramos que los errores que se cometieron este año no se vuelvan a repetir el año próximo? Aprender del error y aprender del acierto es el día a día de los empresarios. Tomar el control de tu negocio arranca de la base del aprendizaje de las dos cosas. Haga proyecciones financieras. Miren, yo lo que les puedo decir es esto. Yo soy financiero puro. Creo en los números. Los números son importantísimos. Tener mínimo tu plan mes a mes del primer año de para dónde va a ir mi negocio en los siguientes 12 meses, pero de una vez la proyección del año 2, 3, 4 y 5, mínimo a 5 años.
De alguna manera, cuando tú haces los números de tu negocio, como que el universo conspira y se ponen de acuerdo los astros para que tú puedas lograr esos números. Es un asunto mágico. Hazlo con realismo, hazlo con funcionalidad, pero también rétate tú y reta a tu equipo. Estos son los números que vamos a perseguir. Este es el número de cierres que vamos a perseguir por mes, por trimestre, por semestre, por año. Este es un número de cierres nos equivale a este ingreso. Este ingreso nos permite mejorarle el salario a todos. Involucra al equipo, no tengas miedo de decirle cuánto te ganas al equipo. Ya hoy no es ayer. ¿Cuál es el problema? Tú eres el dueño del negocio, tienes que ganar. Pero en la medida en que el negocio gane, le puedes mejorar la situación y los ingresos a todos los que te ayudan. Garanticen que su organización le haga seguimiento a los clientes potenciales, los leads. Tú vives de los leads, tú vives del origen de los leads, tú vives de tener clientes potenciales que se interesen en tu producto, pero luego vives de hacerle seguimiento. Es increíble, el 90% de los dueños de negocios no le hacen seguimiento a los clientes potenciales. Una llamada más, un ebook adicional, una explicación adicional, una buena infografía, cómo vas, qué te pareció la cotización, qué comentarios tiene, cómo te podemos ayudar, cuándo quieres arrancar, seguimiento, 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 seguimiento. Fundamental, es un imperativo gerencial hacerle seguimiento a los clientes potenciales para potencializar los cierres. A veces andamos más preocupados por conseguir nuevos clientes potenciales que por atender los clientes potenciales que ya pasaron por nuestra oficina o al que ya le enviamos una cotización. Lleven contabilidad y úsenla. El rol del contador es ser su asesor número 1. Lleven contabilidad y úsenla. La contabilidad, no tener contabilidad en un negocio es lo mismo que ir por un highway con los ojos tapados a 100 millas por hora. Es la misma cosa. Cuando te estrellas no te das cuenta. La contabilidad no es solo para liquidar impuestos. La contabilidad es el reflejo, los números, el comportamiento de tu negocio. Es el examen de sangre de tu negocio. Es el indicador que te permite saber para dónde vas. Defina un kit de indicadores de gestión que usted quiera controlar, los que más le dicen cosas a usted, asesórese de su contador y defina cuáles adicionales él sugiere y adelante con los indicadores a controlar tu negocio como si fueras en un avión y tuvieras un set de tacómetros indicando presión, altura, velocidad, viento, etcétera. Planeen sus impuestos con anticipación para que no les dé tan duro generar ese cheque en marzo, en abril de cada año. Planéelos con anticipación. Si puede, mándele un cheque al tío Sam antes de que se dé el momento de liquidar los impuestos. Ellos le guardan allá ese saldo a favor y así el día en que tenga usted que pagar, pues paga una suma mucho más baja y no le va a dar tan duro al flujo de caja del negocio. Consideren tener un mentor, busquen mentores, es muy interesante tener a alguien que sabe más que usted y que le dé consejos puntuales. Pídale a ese mentor que le dé 1 hora al mes, que se tomen un café, que vayan a almorzar, pueda usted debatir ideas con alguien a quien usted respeta, con quien se siente en confianza, con quien puede contar lo que normalmente le cueste contar en otros lados. Tener mentores es fundamental para avanzar en el mundo de los negocios. Páguenle bien a su personal, por favor. Páguenle bien, desarrollen su personal. Los negocios no son productos o servicios, los negocios son un equipo humano que hay ahí detrás con una cultura corporativa. Es muy importante que haya una especie de plan de carrera, que la gente tenga para dónde ir dentro de su negocio. Si tienen que sacrificar rentabilidad de su negocio a favor de pagar mejor a su personal, no lo piensen 2 veces. Es preferible ganarse el 12-15% de una transacción sobre la base de un negocio que tiene potencial de funcionar solo con un equipo comprometido con el negocio que ganarme el 30% sobre la base de estarle pagando mal a la gente que más me apoya. Así que hay que mantener el balance. En eso se pueden apoyar con su contador también, pero un indicador clave también es ese, cómo remunerar lo mejor posible a mi equipo. Proyéctese en que su negocio no lo necesite. Ese es el mundo ideal. El día en que usted logre que su negocio facture, venda, atienda, produzca y entregue sin que usted esté, usted puede decir, he logrado ser dueño de negocio, he creado un sistema de negocio como una maquinita que me puede producir flujo de caja sin que yo esté. ¡Qué maravilla! He logrado contribuir a mi independencia, me puedo ir a pasear a China un mes, a Italia, a Francia, a Colombia, a Sudamérica, me puedo ir un mes sin que el negocio sufra porque yo no estoy. Puedo controlar el negocio porque he creado un sistema.
Declare una ventana de innovación. Me gusta mucho los viernes a las 2 de la tarde, como que bloquear la agenda, apagar el celular y durante una hora escuchar música tranquilo y decir, ¿y ahora qué me invento para este negocio? ¿Y ahora qué podemos probar? ¿Y qué podemos hacer? Consideren tener un socio. Tener socios ayuda, complementa, fortalece su visión. Un socio puede aportarles dinero fresco, capital para nuevos proyectos para el crecimiento, puede fortalecer su equipo de trabajo con una nueva visión, con pensamientos. Un buen socio es una buena idea, porque un buen socio es una manera en que tú te duplicas. Pero para considerar tener socios hay algunas variables interesantísimas que hemos ido acuñando sobre la base de la experiencia. Hay 6 variables esenciales cuando estás así analizando un socio. Si tú haces una encuesta, te vas a encontrar que el 80% te dicen sociedades ni con la cobija. Las sociedades salen mal, las sociedades no valen la pena. ¿Saben qué les quiero decir? La gran mayoría de los negocios exitosos son sociedades. Son sociedades familiares, son sociedades entre amigos, son sociedades que han nacido así. O sea que ser socio no es el problema. Los socios no son el problema son las malas sociedades. Hay 3 variables negociables y son las 3 de arriba para una sociedad ideal. Yo puedo tener un socio que aporta plata, inversión. Ok, está muy bien. Alguien que viene con dinero. Segundo, yo puedo tener un socio que de pronto no tiene plata, pero tiene mucho conocimiento en mi industria. El conocimiento es oro en polvo, porque me permite entregar un nivel técnico altísimo y esa persona puede llegar a ser la clave para que yo esté tranquilo desde el punto de vista de producción. Una persona que sepa mucho de producción puede llegar a ser un socio ideal. Ahora, yo también puedo tener un socio que lo que tiene es contactos. Es alguien que lo conocen en mi nicho de industria y este señor va a lograr contactos para cambiar las ventas y multiplicarlas por 10 en 12 meses. Pues este señor con sus contactos es oro en polvo. Bienvenido, señor o señora. Me interesa como socia porque usted tiene un excelente kit de contactos. Un socio ideal podría tener las 3 variables, que ponga algo de dinero, que tenga conocimientos y que además tenga contactos. Un socio ideal podría ser alguien que tiene conocimientos y contactos, pero no tiene plata. Un socio ideal puede ser alguien que tiene dinero y no tiene ni conocimientos ni contactos. Es decir, que estas 3 variables puedes jugar con ellas como quieras. Pero, aquí viene el pero grandote. Hay 3 variables que no son negociables. Un socio ideal es una persona en la que yo confío y esa persona confía en mí. Un socio ideal es alguien que me respeta y yo le respeto. Un socio ideal es alguien con quien yo tengo agrado, tengo química laboral. Y estas 3 variables no son negociables. Las 3 variables tienen que estar. Si una sola de estas 3 variables de abajo no está, no se asocien con esa persona. Si no hay confianza, no importa que haya dinero y todo esto. Si no hay respeto, no importa que tenga mucho dinero, no me interesa, va a ser un socio que se me vuelve un dolor de cabeza. Si no hay agrado, no hay química laboral, ¿cómo me voy a aguantar a alguien ahí permanentemente trabajando conmigo? ¡Qué pereza! 3 variables de abajo tienen que estar, las 3 de arriba son totalmente negociables. Miren, este concepto lo hemos ido acuñando una vez que nos pidieron escribir sobre este tema para un periódico acá en Estados Unidos. Esto es fruto de muchos años pensándole cuál debería ser la ecuación ideal para un socio ideal. Tengan en cuenta estas 3 variables, cedan en cualquiera de las 3 y no cedan en ninguna de las de abajo y ustedes van a tener sociedades que no van a hacer sino fortalecerse y crecer sobre la base de mucha confianza, sobre la base del respeto y sobre la base de disfrutarse el camino con el agrado que puede tener el tener un equipo de trabajo con química laboral. Efectividad laboral. Aprendan a delegar. Tengan en cuenta que la delegación es la base del tema de poder construir un equipo ganador. Tengan asistentes virtuales. Hoy en el post-COVID es muy normal tener asistentes virtuales. Los asistentes virtuales te resuelven la vida. Hay una entidad que se llama People Blue Virtual Assistants. Úsenlos. Tienen asistentes bilingües, tienen asistentes en una sola lengua, en español. Es muy interesante el poder apoyarse en gente que te hace de todo, que te compra un tiquete, que te hace las compras, que clasifica información, que monta información a la contabilidad, que analiza data por ti, que envían correos electrónicos. O sea, tu asistente te hace de todo. ¿Para qué? Pues para que tú te dediques a ese 60% de tiempo que empuja ventas, para que tú te dediques a traer clientes,
para que tú te dediques a las actividades que verdaderamente tienen que ver con el futuro de tu empresa. Entre esas herramientas, consideren tener también un CRM. Esto es un Customer Relationship Management. Es un software, por ejemplo, de Insightly, lo venden como por $30 al mes. Es muy buena herramienta para que tú puedas administrar la relación con tus clientes desde una plataforma que te permite programar una llamada, favorecer el seguimiento, cuándo que debe volverle a mandar otra carta, cuándo que debe contactarlo, para cuándo quedó el programar la cita. Cuando ya tú tienes 100, 200, 300 leads, es muy duro administrar 100, 200 clientes potenciales en la mente, se vuelve imposible y Excel no es para eso. Entonces, un CRM viene muy bien. Ese Insightly se lo recomiendo. Hay otro que se llama Soho y hay otras plataformas muy económicas. Esto transforma la operación de su negocio y todos tus funcionarios, todos tus colaboradores giran alrededor de ese CRM. Hagan listas de tareas. Microsoft To Do es un software gratuito, es una app para tenerlo en el celular y lo puedes bajar en la versión escritorio. Con esto delegas tareas en tus colaboradores. MailChimp es una buena herramienta para poder manejar el tema de mandar correos electrónicos masivos con información y valor agregado para tus clientes. Estas 4 herramientas y los asistentes virtuales son fundamentales para uno poder trabajar con mayor nivel de efectividad en tu compañía y lograr que tus horas se pongan en las labores más estratégicas, en aquellas que no puedes delegar, en aquellas para las que tú eres súper fundamental. Reflexiones finales. Producir, por complejo que sea, es fácil. Se puede subcontratar. Vamos a suponer que tú quieres vender bolsos para dama. Producir un bolso tipo Gucci por el acabado perfecto, el cuero perfecto, la tela perfecta, los herrajes perfectos. Tú puedes producir tu bolso marca Pepito, pero ve y véndelo. Vender es un arte. Ahora la abundan las compañías que quieren hacer el bolso para ti con el acabado que tú quieres, con la calidad altísima que tú quieres. Pero ganar, generar ingreso, facturar, eso no lo hace cualquiera. Requiere mucho trabajo, requiere mucha concentración. El verdadero arte de hoy, siendo muy importante el proceso productivo, el verdadero arte de hoy es la venta. Canaliza todo tu tiempo hacia actividades comerciales y subcontrata en la medida en que puedas los temas de operación, porque la operación la puedes cambiar de un proveedor a otro sin ningún problema, pero el tema de vender es un tema complejo en el que tú tienes que ser el rey. Si quieres ser empresario, desarrolla tus habilidades comerciales. Si quieres ser empresario, aprende a vender. Todos somos buenos vendedores. Es falso que una persona es mal vendedor. Eso no existe. No existe el mal vendedor. Porque cuando tienes que pedirle dinero a tu papá, le pones la mejor cara. Cuando estás conquistando a ese chico o a esa chica que quieres conquistar, tienes tu mejor versión de ti. Todos podemos tener la mejor versión de nosotros para poder desarrollar nuestras habilidades y ser exitosos comercializando. Conclusiones. Enfocarse. Tengan un solo sombrero, no se pongan a tener 2, 3, 4 negocios a la vez, elijan uno y concéntrense en él. El poder del enfoque es muy importante. Hagan presupuestos, tengan proyecciones a 12 meses, a 5 años, para que ustedes sepan para dónde va su negocio y puedan enfocar todo su personal a lograr esos números. Inviertan tiempo y dinero en formación, es súper importante. Clave, es muy clave. Aléjense de las personas negativas. I'm sorry con la gente negativa. Yo soy súper optimista. Siempre creo que las cosas es mejor hacerlas desde la lógica de que van a salir bien, porque si igual me voy a arriesgar y si igual voy a dedicar un tiempo específico a una actividad para ver si mi producto o servicio tiene sentido, pues lo voy a hacer desde la sensación de que va a salir bien, de que las cosas se van a dar, de que va a ser un éxito, de que lo voy a lograr. Yo no voy a estarlo haciendo con el miedo de que de pronto se me pierde esta platica, de pronto la gente no me va a querer comprar. ¿Por qué? Hazlo bien, prepárate técnicamente y piensa que lo vas a lograr y pule los detalles. Desarrollen una cultura sólida de ahorro. Es importante ahorrar, pero ahorrar no significa no invertir en nada. Yo debo estar muy preocupado en cómo voy a producir más dólares y poner la energía en cómo producir más, ahorrando y siendo muy cauto con las inversiones, pero no con el tema de cómo no gasto en nada.
No es muy sensato tener una cultura 100% enfocada solo al ahorro. El punto es que el ahorro es un concepto bastante amplio en el que yo debo pensar si ahorro, con qué propósito lo hago. Y si estoy ahorrando es porque voy a poner ese dinero a producir como si fuera un soldadito, a producirme rendimientos en un momento determinado. Administren su tiempo de manera estratégica. El tiempo es un recurso que no es ilimitado. Tenemos un número de horas por día, tenemos un número de semanas por año y punto. Y de la manera como nosotros invirtamos ese tiempo es que depende hasta dónde van o a dónde van nuestros proyectos y nuestras empresas. Pagar impuestos es súper importante. Pagar impuestos es el acceso directo a los créditos. Nosotros debemos tener en cuenta que pagar al crédito, pagar impuestos nos da acceso a que las entidades financieras nos puedan dar dinero prestado. ¿Vale la pena apalancarse en bancos? Sí, si yo voy a invertir en proyectos productivos que me generan utilidad. ¿Vale la pena tener tarjetas de crédito repletas? Pues no, si yo voy a estar pagando intereses que no necesito pagar. Eso no es inteligente, eso no es estratégico. El punto es que la banca se utiliza de manera estratégica. El banco impulsa tu proyecto y para poder que un banco te preste, la ecuación es muy simple. Dime cuánto declaras de utilidades, dime cuántos impuestos pagaste como prueba de que esa utilidad es real y ahora yo te digo cuánto te presto. Un poco la técnica es, dime cuánto tienes y yo te digo cuánto te presto. Tan simple como eso, así operan los bancos, así que por eso pagar impuestos es un tema estratégico para todos los negocios. Les recomiendo mucho este libro, es un libro genial, es un libro en el que no hay ninguna posibilidad de que un empresario, una empresaria, preocupados por poder administrar mejor su negocio, preocupados por tomar el control de su empresa, no vayan a encontrar muchos consejos en este maravilloso libro de Jack Canfield, El poder de mantenerse enfocado. Cómo conseguir un nuevo mentor, cómo pedir mentoría a un cliente, cómo poder fijarse estratégicamente su semana, cómo distribuir el tiempo. Todos esos elementos los van a encontrar en este libro que lo pueden comprar en Amazon por $10, $12. Para resumir las 9 variables centrales de todo lo que hemos tocado, claves para garantizar que usted tome control de su negocio, defina quién es su cliente ideal y vaya a conquistarlo. No lleve productos y servicios para todo el mundo. Atienda nichos concretos en donde están ubicados sus clientes ideales. Definan un producto o servicio concreto. Ser demasiado diverso, tener un portafolio súper amplio, eso no es estratégico, sobre todo en las primeras etapas de los negocios. Junten un producto concreto con un cliente ideal concreto y eso va a ser un cóctel de éxito. Dediquen mínimo el 60% de su tiempo a vender. Esto es fundamental. Las actividades comerciales deben ser lideradas por el capitán del barco y ese es usted. Innove permanentemente. Declárense una ventanita de innovación semanal. Me gustan los viernes a las 2 de la tarde, ya se los dije, es un buen día para pensar, ¿y ahora qué me invento? ¿Y qué puedo probar? ¿Y qué nuevo producto puedo traer? ¿Y qué me van a decir los clientes? Monitoreen los progresos, creen indicadores, esto es fundamental. Controlen su negocio sobre la base de unos indicadores concretos. Inviertan en formación, capacítense, inviertan en libros muy buenos. Preparen su negocio para ser vendido, fundamental. Esta óptica cambia totalmente la manera como tú proyectas tu negocio y te permite controlar tu negocio con un criterio distinto. Esto es un carro, lo voy a mantener limpio, lo voy a mantener en el mejor estado posible porque en algún momento quizá me suene venderlo. Desarrollen sus habilidades en ventas y paguen impuestos, totalmente claras como estrategias para tomar el control de su negocio. Recuerden, la vida comienza donde la zona de confort termina. Todos vivimos en una zona de confort. Esa zonita verde que ven aquí es una zona de confort. Salir de esa zona, probar nuevos negocios, probar nuevos productos, contratar a alguien que me ayude, tener asistentes virtuales. Todas esas zonas me dan miedo. ¿Por qué? ¿Será que lo voy a poder pagar? ¿Será que lo puedo cubrir? ¿Será que las ventas se van a dar? ¿Será que me meto en eso? Es que si tú no sabes, si tú no te preparas mentalmente, entonces el miedo no te va a dejar avanzar. ¿Saben cómo se contrarresta esa zona del miedo? Con aprendizaje. Escuchen audiolibros, lean, escuchen mentores, asesórense, hablen con su contador, hagan análisis, siéntense, planteen innovación y en la medida en que ustedes cada que más aprenden, más rápido vencen esa zona de miedo, porque el aprendizaje es el mejor antídoto contra el miedo. Y después de la zona de aprendizaje está la zona de éxito. Aquí tú encuentras tus sueños, aquí es donde tú encuentras tus metas.
Toda esa gente que ustedes ven allá en el mercado que es exitosa, que tienen la familia ideal, que tienen los viajes ideales, que tienen las empresas ideales. ¿Sabes qué han hecho todos? Todos salieron de su zona de confort, todos se atrevieron, todos arriesgaron, todos aprendieron y todos cosechan hoy unas mieles de un éxito, cualquiera que sea el significado de éxito para ti. Todos la cosechan sobre la base de que pudieron avanzar y salirse y vencer sus temores. Te recomiendo que vayan a nuestro canal de YouTube. Tenemos más de 100 videos sobre cómo hacer negocios en Estados Unidos, cómo controlar tu negocio, cómo ser un mejor gerente, un mejor administrador. Tenemos muchísimos videos allí que hablan sobre cómo hacer negocios estratégicos en cualquiera que sea el país en el que tú estés o en los Estados Unidos. Les recomendamos, nosotros sacamos un video nuevo todos los viernes a las 2 de la tarde y allí van a encontrar material que ha sido hecho de manera pedagógica, de manera pensada para que se puedan vencer los miedos que los emprendedores y empresarios tenemos cuando arrancamos o cuando estamos lidiando con nuestros negocios en el día a día, venciendo los temores cotidianos que nos dan las empresas. Nosotros somos Bixplan, somos expertos en planes de negocios. Yo soy el CEO de esta firma. Nosotros ayudamos a nuestros clientes a configurar sus planes, a hacer sus negocios y a obtener visas de inversionista. Somos una firma experta en planes de negocios con enfoque gerencial para que tú sepas dónde estás parado con tu negocio, para que no arriesgues dinero antes de saber para dónde va tu empresa. Hacemos planes de negocios para franquicias. Somos expertos en el tema de planes de negocios para visas de inversionista, visa C1, visa C2, L1A, EB5. Nos conocen mucho en el mundo de los planes de negocios para presentar al Departamento de Inmigración para aquellas familias de cualquier país que quieren vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos. Somos expertos en planes de negocios para buscar inversionistas ángeles dentro de los Estados Unidos. Hacemos planes de negocios para buscar capital con personas y hacemos planes de negocios para bancos, para pedir créditos bancarios. A la vez también hacemos investigaciones de mercado dentro de los Estados Unidos. Esto es a lo que nosotros nos dedicamos y ahora me gustaría que si ustedes tienen alguna pregunta, si tienen algún cuestionamiento, algo que les gustaría reflexionar o si hay de todo esto que hemos hablado, una idea que les llamó la atención, una reflexión que les llamó la atención que puedan ustedes incorporar. Nos encantaría que puedan dejarnos aquí sus comentarios o que hagan una pregunta que puedan tener para que la podamos apoyar. Somos Bixplan, nos encanta lo que hacemos, somos muy apasionados en este tema y ya consolidamos casi 30 años de experiencia en lo que hacemos. Así que bienvenido a las preguntas. Muchas gracias, Matías. Claro, más claro imposible, diría yo. Todo está perfecto. Matías, dos preguntas así muy rápido, o consejos más que todo, tú que eres tan experto en el tema. ¿Qué consejos le darías a las personas que tienen más de un socio en el tema de enfocarse o tener una prioridad cada uno de ellos? ¿Cómo podrías tú con las tareas específicas dar un consejo a cada una de las personas que tienen más de una persona en su negocio? ¿Cuando tienen más de un socio o cuando tienen más empleados dentro de su negocio? No, más de un socio. Digamos que van a iniciar una compañía, pero son 2 o 3 personas en la nueva compañía. ¿Qué consejos les darías? Mira, yo les diría que hagan un análisis de cómo quieren empezar y de qué tamaño quieren empezar, porque a veces el negocio en el que están arrancando es un negocio todavía tan exploratorio, tan pequeño, con recursos financieros tan limitados que puede llegar a ser estratégico hacer una prueba sobre la base de uno de los socios, el que esté mejor preparado, 1 o 2, y vamos a suponer que son 5. Entonces 1 o 2 se involucran en el negocio y empiezan a testear y a probar y a llevar, ¿cierto? Pero si entre los 5 tuvieran la posibilidad de vincularse todos y dividir bien sus tareas, podrían llegar a darle una curva de avance mucho más rápida al negocio. Y si los 5 tienen puntos de vista diferentes y tienen fortalezas distintas que traen al negocio, vamos a suponer que 2 de ellos son muy buenos vendiendo. Vamos a suponer que uno de ellos es un analista financiero increíble y que los otros 2 son excelentes en la parte de producción. ¿Por qué no? Pueden trabajar los 5 desde ya. Si resuelven el tema, por ejemplo, ok, todos vamos a poner tanto dinero y nos vamos a pagar de a tanto. Resuelto ese problema porque es un problema, no es un problema. Resuelto cada uno se va a dedicar a estas funciones y con un buen manualito de funciones para cada uno para que queden cubiertas todas las áreas que el negocio requiere. ¿Por qué no? Nace el negocio con 2 vendedores, con 2 en producción y con un gerente. ¡Qué maravilla!
tiene un potencial de ir muy rápido, avanzar muy rápido, lograr clientes rápido, incrementar la facturación rapidísimo. Viene muy bien. O sea que yo creo que en esto la respuesta sería que depende el caso. Habrán casos en que 4 de ellos están requete ocupados, trabajan en oil and gas, no pueden estar trabajando acá, ponen dinero y dicen, hey, ahí tienes el dinero, arranca tú trabaja, te vamos a pagar tanto y saca adelante el negocio. Pero habrán otros casos donde los 5 están disponibles, tienen el tiempo y pueden decir, vamos a trabajar un año gratis todos. ¿Por qué no? Se vale, desde que todos estemos de acuerdo, ¿por qué no? Entonces, creo que hay un caso a caso y más bien cuando hayan dudas, este grupo de empresarios que se quieren asociar alrededor de una idea pueden tomar una consultoría con un coach o con un experto en negocios y decirle, ¿qué nos recomiendas en este caso en particular? ¿Y qué consejo le darías, Matías, a los empresarios, emprendedores que quieren emprender, vale la redundancia, su negocio en los Estados Unidos y están en Latinoamérica? Bueno, yo les diría que tengan en cuenta que es más fácil de lo que parece. Realmente cuando estamos en nuestros países y si nos ponemos a hacer muchas cuentas y es que voy a gastar tanto en dólares, pues eso no ayuda. El punto es que cuando vas a hacer negocios en Estados Unidos, los haces en dólares y piensas en dólares y no haces tantas conversiones porque no ayuda. Siempre si yo inicio un negocio en Estados Unidos, voy a vender en dólares, recaudo en dólares y pago mis costos fijos en dólares. Entonces, lo primero que les diría es no le tengan miedo ahí al cambio de la moneda, no tengan miedo en empezar desde chicos, no tengan miedo en empezar un negocio en Estados Unidos sin plata, claro que se puede. Si están buscando el tema de migrar a Estados Unidos sobre la base de una visa, hay más caminos de los que la gente piensa. Para colombianos, chilenos, argentinos, costarricenses, panameños, canadienses, mexicanos, hay 4 caminos distintos, o sea que se puede y depende de la nacionalidad, hay 2, mínimo hay 2 caminos para cada persona. Es más fácil de lo que parece y lo que requiere es lo que hemos hablado aquí en toda esta charla, enfoque, concentración, el seleccionar un producto, ¿no? Me voy a venderle a los Estados Unidos, ¿no? Eso es muy grande venderle a Estados Unidos. Venga y véndale al sur de Miami, venga y véndale a Kendall, venga y véndale a Houston, pero empiece por ahí, empiece pequeño. A veces ese pequeño es grande también. Houston, 10 millones de habitantes con toda su zona metropolitana. Ve y véndele a 10 millones, es complejo, pero el punto es enfóquese, rodéese bien y un consejo que les puedo dar es rodéense de profesionales, rodéense de gente que ya vivió el proceso, de gente que le paga $100 por una consulta, pero en 2 horas te dice de todo. Hágalo así, no haga esto y esto. Porfa, la plata mejor invertida del mundo, saber para dónde voy a tomar con mi producto o servicio, qué debo hacer y qué no debo hacer. Y ese tipo de profesionales aquí los hay a través de las cámaras. Está la cámara de Miami de ustedes, que es una cámara maravillosa, donde hay gente espectacular con la que se puede relacionar a la gente. Entonces, tener un poco de malicia indígena viene bien, por supuesto, no ser crédulo 100% a todo lo que me dicen, pero poder debatirlo y poder ser menos desconfiado que lo que somos en nuestros países. Eso viene muy bien también, porque aquí en Estados Unidos todos vivimos de nuestra reputación. La gente quiere hacer las cosas bien por tendencia. No, perfecto, Matías. Yo creo que está muy claro. Matías, nos veremos en una próxima ocasión y muchas gracias a todos por acompañarnos. Buenas tardes. Estamos en contacto, cuídense mucho. Claro que sí, que estén bien. Chao.